espacio curricular Geografía Humana General, que se encuentra dentro del primer año de la Tecnicatura Universitaria en Geotecnologías, está compuesto por 6 unidades temáticas. El tema que vamos a abordar hoy día pertenece a la unidad número 1 de Geografía Humana General, que se denomina Aspectos Conceptuales Básicos. Está formada por los siguientes temas: Geografía humana en su unidad y su diversidad, los grandes temas problemas de la geografía humana, que son los temas que vamos a ver hoy día, y que junto con los lenguajes que utiliza la geografía, conforman esta primera unidad temática. Entonces, geografía humana, su unidad y diversidad, los grandes temas problemas de la geografía humana. Y cuando comenzamos a ver este tema, siempre iniciamos con los alumnos con la pregunta si la geografía es una ciencia. Ellos ya han tenido, están cursando la segunda parte, el segundo semestre de primer año, han tenido fundamentos de la geografía, también han tenido un curso introductorio para acceder a la carrera, por lo tanto tienen ciertos conocimientos básicos sobre la geografía en general. Entonces, bueno, por suerte suelen responder que sí, que la geografía es una ciencia. Y bueno, ¿y por qué es una ciencia? Es una ciencia porque tiene una finalidad, como toda ciencia tiene una finalidad, tiene objeto de estudio, tiene un cuerpo de datos, utiliza herramientas, utiliza una metodología específica. Existe a nivel mundial una comunidad científica estructurada, y principalmente porque es una rama del saber humano. Entonces, luego viene, sí lo es, pero es una ciencia natural o una ciencia social. Y bien, desde sus inicios, la geografía se volcó hacia las ciencias naturales, desde sus precursores, y luego a partir de 1970, cuando la geografía comienza a formarse como una disciplina ya científica, aceptada como una disciplina científica, comienza a preocuparse no solamente por los aspectos naturales, sino también por el comportamiento humano. Entonces, ¿es una ciencia natural, es una ciencia social o las dos a la vez? Y durante mucho tiempo, esta disciplina estuvo dividida en dos partes simétricas. Por un lado, la geografía física, y por otro lado, la geografía humana. Cada una de estas dos subdisciplinas estaba más allegada a ciencias auxiliares. Cada una de ellas miraba hacia un lado distinto. Las ciencias más allegadas a la geografía física, las ciencias naturales, como pueden ser la matemática, la geología, la física, la meteorología, y la geografía humana con esas ciencias auxiliares como la política, la economía, la sociología, la historia, entre otras. El peligro, entonces, que sucede con esta división es que si cada una de las dos ramas están más allegadas a esas disciplinas auxiliares o esas disciplinas que les son comunes, pueden suceder que se produzca, que se destruya este puente que existe entre la geografía, que es dejar de ver a la geografía en su unidad, con su objeto de estudio, que es el espacio geográfico, y acercarse o adentrarse a esas otras disciplinas que le son afines o que son auxiliares, y que le dan ese carácter de multiplicidad a la geografía. En todo su desarrollo, la geografía ha estado muy marcado por el aporte de esas disciplinas. Pero eso puede llevar a una fragmentación de la disciplina geográfica, al adentrarse más a las disciplinas afines y perder la identidad que hace a la geografía. Bien, y la geografía entonces es una ciencia social, pero de rasgos particulares, y se la puede ubicar como una ciencia social
que se la ubique como una ciencia social, no significa que debe abandonar ese contenido natural. Para Paul Claval, la geografía es una ciencia social que se interesa por la tierra de los hombres. Analiza los hechos naturales en la medida en que los esclarece la repartición y los movimientos de los hombres, de sus actividades y de sus obras sobre la superficie de nuestro mundo. Es decir, que los aspectos físicos, los aspectos espaciales no interesan en sí mismos, siempre, sino cuando podamos encontrar una relación para explicar la distribución de los hombres, las actividades y la organización de la superficie terrestre. Como dijimos recién, entonces los rasgos físicos no interesan en sí mismos, interesan solo en la medida que han sido usados o continúan usándose en términos de la organización y de la construcción territorial. Y para poder comprender mejor esto, creo que los técnicos, los estudiantes, pueden interpretar mucho mejor, muy bien esta imagen satelital que muestra la ciudad de Mendoza. La ciudad y sus alrededores, la ciudad donde está localizada, con todos los aspectos físicos, ubicada en la playa, en esa zona de contacto con el glacis principal, que es la zona de contacto con la precordillera, con la cordillera de los Andes. Podemos ver también la utilización del agua a través de la actividad agrícola. Podemos ver cómo está surcada por los wadis, cómo se creó un sistema, se sistematizó un sistema de riego, el cual fue dando origen a los asentamientos de población y a su posterior crecimiento y actividades económicas. Entonces, según Jack Shedlin, el territorio es así una construcción físico-histórica y las sociedades no se desarrollan prescindiendo de las dificultades naturales. Cada sociedad tiene su propio modo de relación, de apropiación y de utilización del cuadro natural, transformando según los medios técnicos del momento y el tipo de organización de la sociedad. Es decir, que las características naturales influyen en esta organización, pero la organización va a depender de los medios técnicos y de la organización, me agregaría yo acá las características culturales de cada organización y en un momento determinado. También en la geografía se dio y se da una proliferación en la especialización que se produce. Es decir, que es una única ciencia, pero está integrada por una gran especialización, es decir, que hay muchos temas diversos que atraen a los geógrafos. Pero lo importante es integrar a la ciencia, interesada por el aspecto espacial, es decir, que ese aspecto no debe permitir una fragmentación de la ciencia, evitar la pérdida de identidad y la fragmentación de la disciplina. La disciplina debe ser vista como un todo y no como partes separadas. Y según Stoddard, se entreven dos peligros. Primero, que la geografía física pierda su coherencia fuera de un marco más general determinado por su relación con la geografía humana. Es decir, que la geografía física solo se interese en los aspectos naturales y deje de lado el aspecto espacial, que es la que la une con la geografía humana. Y por otra parte, que la geografía humana, como una ciencia social exclusiva, pierda identidad distintiva y termine compitiendo con otras ciencias afines como la sociología, la economía y la antropología, pero lo haga en el terreno de las otras ciencias y no en el nuestro. Bueno, y lejos de esta desintegración, de esta fragmentación, que muchas veces se habló hasta de pérdida de núcleo de la disciplina, apuntamos entonces a una integración de la disciplina. Y esa integración la da la dimensión espacial de los fenómenos.
según Peter Wood, el ser humano y el mundo natural aparecen crecientemente inseparables y por lo tanto deberán ser estudiados juntos. Y creo que no hay duda de esto. Por lo tanto, apuntamos a estos puentes que deben existir entre las distintas especialidades de la geografía y a su vez entre con la geografía física y humana, para ver a la geografía como un todo. Y que no se pierda esa lógica y esa propia identidad. Entonces, cohesión e identidad de la geografía está fundamentada en la interrelación de los hechos naturales y de los hechos humanos, para poder comprender el modo de construcción de los territorios. Pero no es la suma simple y sencilla de los contenidos físicos y humanos, sino que es la interrelación de los contenidos físicos y de los contenidos humanos en el territorio. Para esto, esta otra caricatura también de la revista Geocrítica de la década del 70, creo que llama un poco la atención, es el geógrafo haciendo la geografía. Por ahí los alumnos me dicen un brujo. Yo digo, bueno, los profesores por ahí nos dicen brujos, pero no era la idea. Creo que es más un intelectual de la geografía. Y colocándole este condimento que me tomé el atrevimiento de agregarle, que es el espacio, la dimensión espacial, ya que a la geografía humana le interesa y es su principal punto de vista dentro de la geografía, no solo los aspectos físicos, sino teniendo en cuenta todos sus aspectos culturales, económicos, políticos, esa mirada del espacio que tienen los geógrafos es lo que va a hacer a la unidad de la ciencia. Entonces, vamos ahora sí a la geografía humana, y la geografía humana se ocupa de la organización espacial, de la acción humana y de las relaciones hombre-ambiente. Allí deben ser considerados geofactores físicos en la medida que influyen sobre esa acción humana o en que son influenciados por la acción humana. Por lo tanto, la geografía humana sí tiene en cuenta los factores naturales, físicos, pero siempre y cuando influyan sobre esa acción humana o permitan explicar la organización del territorio. Y lo particular de la geografía humana, para poder definir la geografía humana, reside más es un modo de aproximación a los objetos, reside menos en los objetos en sí mismos que en el modo de aproximación de los objetos. Es decir, es un punto de vista, es ponernos los anteojos, mirar a través de la lupa de la geografía humana. No es que la geografía humana sea algo diferente a la geografía, sino que es un modo de aproximarse, un modo de estudiar el espacio. Y para Knorr y Morson, los geógrafos humanos consideran que es su tarea alcanzar conclusiones sobre cómo y por qué cumplen un rol importante las relaciones espaciales, considerando para ello un amplio espectro de fenómenos naturales, sociales, económicos, políticos y culturales. Y la geografía humana en su unidad y diversidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de geografía humana en su unidad? Creo que es lo que venimos explicando hasta ahora, que la geografía humana, la geografía es una sola disciplina, que está formada por varios campos, que se produce especializaciones, que hay puentes entre la geografía física y humana. Es una única disciplina, pero está formada por varios campos y eso es lo que hace a la diversidad.
y que el concepto campos y no ramas, porque campos hace referencia a los ámbitos de la geografía humana. Es muy difícil separar o dividir el espacio a estudiar. Los campos se superponen unos con otros, pero creo que la palabra o el concepto campo es mucho más integrador. No solamente hace referencia a los temas a estudiar, sino también a la forma de estudiarlo, a las metodologías, a las distintas escalas. Y estos campos han ido evolucionando. Teníamos los campos tradicionales, que fueron los primeros campos, los que primero surgieron, los que hicieron de base, para que luego surgieran nuevos campos, los campos emergentes, que han surgido en diálogo o en desacuerdo con los campos tradicionales. Y hago referencia entonces a estos grandes temas de la geografía humana divididos en campos. Los campos más tradicionales o los que abarcan los temas tradicionales de la geografía humana son la geografía urbana, la geografía de la población, la geografía rural, la geografía del transporte, la geografía política, la geografía de los asentamientos, la geografía económica. Esos campos más tradicionales, básicos, han dado lugar a la formación de nuevos campos a partir de los temas emergentes. Y surgen así, dentro de los campos tradicionales, de la política, urbano, económico, población y rural, surgen nuevos campos con las llamadas las nuevas geografías, como son la geografía del trabajo, la de la vida cotidiana, la geografía social, de las religiones, de la globalización, la geografía del transporte, del desarrollo local, la geografía de la violencia urbana, la del turismo y el tiempo libre o del ocio, la de los asentamientos y todas aquellas de los campos más aplicados, los de las tecnologías de la información, los de los sistemas de información geográfica. Y para allí las cuestiones básicas de la geografía son tres. Entonces, no cabe duda, y ya lo hemos dicho, que la dimensión espacial de los fenómenos humanos es el punto o el centro de unión de todas las geografías. Y a la geografía humana le interesan el espacio desde tres puntos de vista para ser analizado. El quiénes, primero, que son los grupos, las personas, el hombre, que se localiza en ciertos lugares y que a través de sus valores, de sus intereses, se organiza y produce. Entonces tenemos el qué, los productos. ¿Y qué produce? Bueno, produce elementos visibles, elementos invisibles, flujos, produce ideas, a medida que va organizando el territorio y en función de sus necesidades, de sus gustos, de sus intereses y de su tecnología. Y todo eso está localizado, entonces tenemos el dónde, es decir, los lugares donde se ubica, la dimensión espacial de estos fenómenos, a los cuales le podríamos agregar el por qué y el cómo, para poder identificar esas características culturales, el aspecto político, económico, las motivaciones que llevan a esos grupos a organizar los territorios de una determinada manera. Y Bailey dice que el espacio es visto por los geógrafos y analizado de diferentes maneras, pero lo cierto es que el espacio geográfico es el componente central para la ciencia geográfica.
Quiero volver a compartir. Perdón. No avanzaban las imágenes y dejé de compartir. Bien. Entonces, esas tres dimensiones del espacio geográfico podemos visualizarlas en estas dos imágenes, estos dos espacios muy distintos, con grupos humanos diferentes, localizados en lugares diferentes, y con producciones o transformaciones del espacio también muy diferentes de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su tecnología, de acuerdo a sus motivaciones políticas y económicas. Y los temas que le interesa a la geografía son los temas que son problemas. Para ello, me pareció bastante evocador esta viñeta de Joaquín Lavado, donde aparece su personaje preocupada siempre por el mundo, dándole una palmadita, no te preocupes, que en este mismo momento dice, hay miles de tipos estudiando todos tus problemas, la superpoblación, el hambre, la contaminación, el racismo, el armamentismo, la violencia, todos. Bueno, y todos los que podríamos agregar acá desde el punto de vista de la geografía. Luego se va y queda pensando y vuelve y le dice, sí, ya sé, hay más problemólogos que solucionólogos, pero ¿qué vamos a hacerle? Entonces, bueno, esta idea es que los geógrafos estudiamos los problemas. Y los temas que son problemas. ¿Y de qué hablan los geógrafos? Para esto vamos a analizar el programa del próximo Congreso Nacional e Internacional de Geografía de Valparaíso de Chile, que es ahora el mes que viene, para poder ver de qué hablan los geógrafos. Luego tenemos un podcast de las nuevas perspectivas en geografía de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, de España. Y por último, el libro digital, La geografía y el desafío de educar ciudadanos comprometidos, que es el libro digital editado en base al Encuentro Nacional de Profesores de Geografía y Metodologías de la Enseñanza y de las Jornadas del Turismo y la Geografía que se realizó en la facultad, acá en la Facultad de Filosofía y Letras en el 2019. En estos tres recursos, uno es el programa del Congreso Internacional de Geografía de Chile, abarca temas muy amplios. El podcast está referido específicamente a en qué trabajan los geógrafos, es decir, una perspectiva muy aplicada de la geografía. Y por último, el último libro está relacionado con la educación, es decir, los intereses podemos ver los problemas que les interesan a los docentes en general. Participan docentes y no docentes también. Para llevar a cabo esta tarea, nuevamente se me traba y no avanza la diapositiva, perdón. No sé si ahí se ve el PowerPoint. Sí, se ve, Laura. Se ve. Bien, entonces la actividad que vamos a hacer ahora sería analizar estos recursos. Entonces, la idea es, en este caso yo la he preparado para ser realizada en clase,
también puede ser una actividad que los estudiantes pueden realizar en su casa en forma colaborativa. Los objetivos de la actividad es conocer las múltiples temáticas que estudia la geografía humana en la actualidad, reflexionar sobre la diversidad temática de la geografía y desarrollar hábitos de participación activa, crítica y reflexiva. Para eso tienen los 3 recursos, además de la guía de la unidad 1 y la bibliografía. Las actividades se realizan en grupos reducidos de 3 estudiantes. Si estamos en el aula, por ejemplo, podemos repartir cada uno de estos recursos entre los estudiantes que estén presentes, y la actividad es observar detenidamente los temas del eje del programa del Congreso Internacional de Geografía, que es el primer recurso, escuchar el podcast que explica las perspectivas de la geografía humana y los trabajos del geógrafo, en el recurso 2, o analizar el índice del libro digital que organiza los temas de interés de los docentes de geografía. Es decir, que uno de los 3 recursos, si la tarea la vamos a hacer en grupo. Y luego, en el foro correspondiente a la actividad, tienen que compartir una reflexión que contenga el listado de los temas de interés para la geografía humana y una breve síntesis relacionada con los diversos temas, que pueda relacionar los diversos temas que aborda la geografía humana. Luego, una segunda actividad, que esta actividad también, como dije recién, depende de la extensión de la clase, puede hacerse en clase o no. También puede ser esta la primera actividad antes de la que acabo de mencionar recién, y es definir qué es la geografía humana. Los objetivos de esta actividad es analizar las diferentes definiciones de acuerdo a la forma de abordar su contenido, reflexionar sobre el estudio de la geografía humana, desarrollar hábitos de participación activa y reflexiva. Y para eso contamos con los recursos donde pues, ellos tienen definiciones de distintos autores, definiciones de distintos autores y realizadas en distintos tiempos. Tenemos definiciones de 1973, de Derrioz, tenemos definiciones hasta del 2001, bueno, diferentes definiciones de qué es la geografía humana para los autores. Entonces tienen 8 definiciones para analizar. En base a estas 8 definiciones, los estudiantes tienen que, en el espacio, participar de un espacio dedicado a compartir definiciones de geografía humana. Entonces, sobre la base de las lecturas realizadas, los ejemplos enunciados y el intercambio de opiniones, que vamos a ir leyendo cada una de esas definiciones y viendo qué le aporta cada uno de los autores a la definición de geografía, arriesgamos una definición de geografía humana. Encontraremos elementos comunes y específicos para poder conformar una definición, pero esa definición queda abierta porque se puede ir enriqueciendo a lo largo del año. Entonces, en el foro del aula virtual es el lugar a donde lo vamos a realizar. En el foro del aula virtual, al inicio, tienen nuevamente, tienen descripta primero la actividad, tienen el acceso a las definiciones de los distintos autores, tienen algunas premisas que los guían, y así los alumnos pueden ir cada uno respondiendo sobre qué es para ellos o armando su propia definición de geografía humana. A esto le faltaría, por supuesto que, como dije recién, es una definición que se puede ir enriqueciendo a lo largo de todo el año, cuando ellos vayan conociendo más qué es la geografía humana, y a su vez se podría armar una definición, en este caso el docente podría armar una definición final, completa,
con los distintos aportes, a su vez irle haciendo aportes o pedirle que entre ellos participen, que esto se hizo el año pasado también, que ellos participen y opinen sobre las definiciones de los demás compañeros. Bien. Para finalizar, no sé si se ve lo que estoy... Se ve el PowerPoint, pero no en el modo de presentación. Ahora sí, ahora está pasando al MindMaster, sí. Bien. Y para ir finalizando, bueno, los alumnos tienen 2 recursos para poder comprender o para poder tener una idea sintética de qué se trata la unidad número 1 de Geografía Humana General. Entonces, dentro de esta unidad hemos visto hoy las definiciones, perdón, hemos visto las definiciones para los autores. Haciendo clic acá, ellos vuelven a ir a las definiciones, a esa presentación de las definiciones, ese Canva. Para la cátedra, cuáles son las premisas para poder armar una definición, y haciendo clic acá vamos a la actividad, nos lleva nuevamente a la actividad del foro para poder ver las definiciones y los aportes de cada uno. Otro de los temas que hemos visto en Geografía Humana, entonces dentro de la unidad número 1, es la unidad de la geografía humana, y por otro lado, la diversidad de temas de la geografía humana, que nuevamente, haciendo clic, pueden ir a observar las actividades, los lleva directamente al foro del aula, y por este lado podemos ver cuáles son las distintas temáticas que hemos visto. Y nos quedaría dentro de la unidad número 1 el próximo tema, que son los lenguajes de la geografía humana. Bien, además tienen la guía para trabajar, que es la guía de la unidad número 1, es una guía con el desarrollo de todos los contenidos de la unidad, una guía básica. Comienzan qué es la geografía, inician con una definición que es el discurso de André Prenant, las definiciones de los diferentes autores, una definición, las premisas y la definición para la cátedra, hecha en base a los aportes de los alumnos, la unidad y la diversidad de la geografía humana, entonces tienen distintos fragmentos para ver para ver la variedad de temas que afronta la geografía, que pueden ser estudiados desde la geografía humana, y la geografía, una ciencia natural, una ciencia social, o a la vez. La actividad descripta nuevamente, los grandes temas de la geografía humana, tienen una introducción sobre los grandes temas de la geografía, los temas tradicionales, los temas emergentes, las cuestiones básicas del estudio de la geografía humana, las 3 cuestiones básicas de Bailey, y después tienen una síntesis de el objeto, bueno, las variaciones a través del tiempo. Ya viene el próximo tema, que es de los lenguajes de la geografía. Y al finalizar tienen la bibliografía, bueno, los distintos lenguajes de la geografía, el tema que todavía no hemos visto, y la bibliografía para tratar esta unidad con los enlaces correspondientes. Creo también que me faltó, vuelvo al PowerPoint porque me faltó la última diapositiva, que es la de la bibliografía. La bibliografía básica, y no solo una bibliografía de referencia, que es la que figura en el programa, sino que es una bibliografía extra o algunos recursos extras para poder visitar o para poder ampliar más el tema.
Bien, y eso es todo.